mensaje. Empezamos un tema nuevo, yo sé que el pastor lo va a decir, en el mes de agosto. Nuestro tema será un nuevo andar acompañado de Jesús. Un nuevo andar acompañado de Jesús. Y basado en la palabra andar, yo me preguntaba, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? A usted le han preguntado por ahí, ¿cómo andas? Y no se están refiriendo específicamente a cómo caminas, si es una pasarela, si es que caminas fino, si es que caminas bello, delicado, hermoso. No. Estamos hablando y me refiero específicamente a cómo tú vives. ¿Cómo anda todo? Hay gente que llama, ¿verdad? Y dice, ¿cómo anda todo por allá? ¿Cómo están las cosas por allá por Puerto Rico? ¿Cómo están las cosas por allá por los New York? ¿Cómo anda todo? Mi pastor de la iglesia Asamblea de Dios Central en Levittown decía que Cristo no podía venir ni en las vacaciones ni en las navidades, porque yo creo que todos nos quedamos, ¿verdad? Y es que en las vacaciones y en las navidades, cuánta gente, ¿verdad?, se desvía y por un espacio de tiempo olvidamos a Jesús. Por un espacio de tiempo nos olvidamos de Dios. Porque es que yo estoy de vacaciones. Porque es que son las navidades y hay que gozarse de las navidades. Así que si en esta mañana yo le preguntara a usted, y hágase esa pregunta a usted retórica, ¿cómo anda usted? ¿Cómo van las cosas en su vida? Empiece esa película mental, ¿cómo anda todo? ¿Cómo va corriendo su vida? Y en esta mañana yo me quiero enfocar en el libro de Gálatas. Le voy a pedir que se ponga de pie y vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Gálatas capítulo 5, verso 25. Y no deje de pensar cómo anda usted. ¿Cómo andan las cosas por allá, por su casa? ¿Cómo andan las cosas por su vida? ¿Cómo andan las cosas en su corazón? ¿Cómo andan las cosas en su mente? Gálatas capítulo 5, verso 25. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a repetirlo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre de la gloria, Padre celestial, Dios de infinita bondad y eterna misericordia, delante de ti, Señor, estoy. Humildemente, Señor, me presento delante de ti. Yo te pido, Dios de los cielos, que tú pases carbón encendido por mis labios, que no sea yo, Señor, que seas tú llevando la palabra que has sembrado en mi vida, que has sembrado en mi hogar, que has sembrado en mi vida, Señor, en estas experiencias de este mes, en estas experiencias de vida, Padre, que los hermanos, que la iglesia, Señor, pueda ser edificada en esta mañana a través de tu palabra, y que el mensaje llegue y cale y trascienda lo profundo de las mentes y los corazones. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Le confieso que es la primera vez que predico de un versículo tan corto. Le decía yo al Señor en mi oración y en mi caminar y andar de este mes que precisamente eran mis vacaciones. Y eran mis vacaciones porque en el mes de junio lo trabajé en campamento de verano, así que lo único que tuve de vacaciones fue un mes. Y le decía yo al Señor, es que a mí me gusta hablar del Antiguo Testamento, a mí me gusta la historia. Y es, para mí, es más fácil desarrollar un capítulo y trabajarlo, y para adelante y para atrás, como yo digo. Pero Dios me llevaba al Nuevo Testamento. Entonces yo peleaba con el Señor, no literalmente, sino que en esta oración yo le decía, Señor, ¿por qué tú me llevas al Nuevo Testamento? ¿Y cómo es que tú quieres que yo le hable de esto? ¿Cómo es que tú quieres que le llegue hasta aquí? ¿Y sabe qué? Ocurre lo siguiente. Y es que Dios me hacía sentir, es que mira, Aleira, es que la gente piensa, y me voy a incluir, y ahí estoy en la gente, estoy yo, que solamente a mí me interesa la vida espiritual de las personas. Y no es así. A mí me interesa como Dios tu vida social, tu vida emocional, tu vida intelectual, tu vida física. Es decir, Dios está interesado en usted y en mí holísticamente, es decir, completamente.
Dios no le interesa solamente su vida espiritual, Dios le interesa todo lo que concierne a su vida. Cuando nosotros aceptamos a Dios, dice la palabra que comienza una nueva vida en Cristo, que usted comienza, ¿verdad?, un nuevo renacer en el Señor, y que el Espíritu Santo automáticamente comienza a morar en su vida. Desde aquel momento en que usted decide aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo le entrega a usted y el Espíritu Santo comienza a morar en su vida. Y si esto es así, entonces nosotros tenemos que rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. Porque entonces ya no vivo yo, que dice la palabra, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, quiere decir que Él va a estar pendiente de lo que yo haga o de lo que me ocurra en mi aspecto emocional, en mi aspecto físico, en mi vida social y en mi vida intelectual. Ese es el Dios que yo conozco. Pero esto no se queda. Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en arroz y habichuelo, como yo digo, en lo que es el puertorriqueño, me quiere decir a mí esto. Si tú eres salvo, si verdaderamente tú sientes la salvación en tu vida, por lo tanto, tú tienes que aprender y tú tienes que vivir de acuerdo con esta realidad. Eso es lo que quiere decir el versículo. Si tú eres salvo, si tú aceptas al Señor como tu único y exclusivo Salvador, como el dueño de tu vida, y no me malinterprete porque usted sigue teniendo la misma libertad, no es que ahora usted me diga, no, pero es que al yo aceptar al Señor yo me limito. No. Usted no está limitado. Dios va a controlar tu vida para bien. Dios va a ser el dueño de tu vida para bien. Pero si tú aceptaste al Señor, la realidad es que tú tienes que vivir de acuerdo con esa experiencia, de acuerdo con lo que tú has hecho. Yo no puedo vivir una vida desenfrenada. Yo no puedo vivir una vida como la vivía antes, si ya yo decidí que Jesús vive en mi vida, si ya yo tomé una decisión, si ya yo tomé una decisión de cambiar el rumbo de mi vida. Y yo sé que aquí hay mucha gente que hace 20, 25, 30 años cambiaron el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque usted está aquí, porque usted lleva tiempo sembrando en el Evangelio, porque usted lleva tiempo echando raíces en la palabra del Señor. O sea que si el Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida, de su vida, de nuestra nueva vida en Cristo, usted tiene que caminar con Él, usted tiene que andar en el Espíritu. Usted no puede permitir que nada ni nadie determine ni sus valores, ni sus normas, ni ninguna área de su vida, únicamente Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Amén. Ahora, ¿cómo anda usted? Cuando voy a hablarle desde el término de educación. Los maestros para nosotros nuestro año escolar no comienza en enero, comienza en agosto y termina en mayo, primer semestre de agosto a diciembre, segundo semestre de enero a mayo. ¿Qué ocurre? Nos vamos de vacaciones en mayo, regresamos en agosto. Para nosotros, un nuevo comienzo es agosto. Para muchas otras personas que quizás trabajan en empresas privadas, un nuevo comienzo es en enero, cuando empieza el año, ¿verdad? Para el gobierno de Puerto Rico, es el ciclo, ¿verdad?, de lo que le llaman el año fiscal, el cierre en julio. O sea que hay diferentes momentos. Pero para nosotros en educación comienza en agosto. Y es el momento en que, si en enero usted como persona, individuo que comienza un año, hace resoluciones, nosotros como maestros y educadores empezamos a hacer resoluciones. Este año vengo viral. Este año mi salón está espectacular. Está bello. Yo tengo la bubomanía. Yo tengo bubos por todas partes. Facho, no negro ni blanco, no, facho, bien bello, rosita, verde, bien. Yo soy fanática de estar en la escuela, de que mis vacaciones yo fui 3 veces, yo pinté el salón, yo limpié mi salón. No voy a mirar a mi esposo, porque eran mis vacaciones y él no entiende que yo vaya a la escuela 3 veces en el verano a meterle de mi tiempo full time, allá hasta las 4 a las 5 de la tarde. Pero eso es parte de lo que yo entiendo, que si yo decidí ser maestra, es parte de mi vida. Eso me corre por la sangre. Mire, llevo 15 años, me quedo a la mitad del camino. Si no abre la ventana, ¿verdad? Los 3. Llevo 15 años de maestra y siempre he sido así. El día que yo no sea así, yo le dije a él, el día que no sea así, tú me retiras. Tú me sacas del magisterio. Tú me sacas de él. Pero ¿sabe por qué yo le hago esta quizá comparación? Porque es el momento en que nosotros a veces decimos, déjame pararme
Déjame evaluar qué hice mal, porque usted llega a la escuela y déjeme decirle, porque es que a veces los padres no saben. Cuando llegamos los maestros a la escuela, nos recibe la directora diciéndonos el informe del logro, y el informe del logro no es otra cosa que decirnos cómo estuvieron las notas del año pasado de los estudiantes, cuál es la materia de prioridad, qué es lo que hay que cambiar y cuáles son las estrategias. ¿Verdad? Decir, eso es lo que hay que hacer. Y ahí tú te sientes cucaracha, porque si tu grado fue el que estuvo mal, si las pruebas puertorriqueñas no las pasaron los estudiantes, pues permítame decirle que van a decir de usted como maestro que usted no sirve. Eso es verdad. Es ahí cuando estamos todos así con lápices en la mano, con bolígrafos, con nuestros papeles para anotar cuál es la materia, a qué yo le tengo que dar prioridad. ¿A qué materia? Vaya a ir parando, no me estoy saliendo. Lo que yo le estoy diciendo con el mensaje. Si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Vamos a ver a qué hay que darle prioridad, qué es lo que hay que cambiar, cuál es la estrategia nueva de este año. Algo hay que hacer. El Departamento de Educación en Puerto Rico se propuso que los estudiantes de Puerto Rico tienen que pasar las pruebas puertorriqueñas. Tienen que pasar las pruebas. ¿Por qué? Porque el gobierno federal nos da unos fondos y nos exige a nosotros que los estudiantes rindan 1% académico, tienen que rendirlo, tienen que pasar las pruebas. Lamentablemente son muy pocas las escuelas que pasan las pruebas puertorriqueñas. Muchos estudiantes todavía están con esto de que la profundidad la llenamos a lo loco. Y yo les digo a los niños, mira, esto no es a lo loco. Pues en estos días estaban entregando las becas. ¿Y por qué estaban entregando las becas? Por las pruebas puertorriqueñas. Las prioridades. Entonces yo me siento y yo evalúo qué es lo que yo tengo que hacer nuevo este año. Yo tengo que hacer algo. Este año en mi escuela, fíjese, por primera vez, la prioridad era estudios sociales. Salimos bajitos de estudios sociales. Pues, yo tengo que reestructurar estudios sociales. Yo tengo que ver qué es lo que yo tengo que hacer en estudios sociales para que estos muchachos me salgan mejor. Yo tengo que buscar la manera. El año pasado recuerdo que era ciencia y mi estrategia la cambié rápido. Yo dije, ok, esto es lo que pasa. Ciencia es la última clase, estamos cansados, estamos aburridos, pues vamos a poner ciencia por la mañana. Ciencia salieron súper. Le dije, pues este año yo tengo que hacer algo con estudios sociales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay algo que no anda bien, que nosotros a veces no caminamos en el espíritu y tenemos que parar y decir, espérate, ¿qué es lo que no anda bien en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que reestructurar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Es la estrategia? ¿Es el modo? ¿Es qué es lo que no anda bien? Y tengo que empezar a reestructurarme. ¿Cómo anda usted en su vida? Número 1, ¿refleja usted a Dios con su vida o eres una burla del Evangelio con tus actos? Duro, fuerte, pero se lo tengo que decir. ¿Reflejas a Dios en tu vida o eres una burla del Evangelio con tus actos? Los que te ven, los que te miran, ven a Cristo en tu vida. Tú caminas que se te nota a Jesús en tu vida. Tú lo caminas, tú lo vives. O verdaderamente la gente lo que dice, Diandre, este dice que es cristiano, pero mira cómo acaba de reaccionar en este momento ante tal o X situación. ¿Cómo anda usted en su vida? Lamentablemente no siempre nos movemos o actuamos como Dios quiere. Lamentablemente no vivimos ni andamos en el Espíritu. Número 3, muchas veces nuestro andar en el Señor se convierte en un estancamiento. Me quedé aquí porque me resisto a los cambios. Me quedé, o por el contrario, retrocedo. Y esa parte es bien triste y es dura. ¿Cómo anda usted en su vida? No importa que usted lleve 10, 15, 20 años en el Evangelio. ¿Cómo anda su vida? Hay cosas en nuestra vida que tenemos que erradicar. Hay que cortarlas. Hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que darle prioridad. Hay cosas que hay que subir el número para arriba. Espérate, que con esto yo tengo que bregar ahora y es ya. Porque si no, mi vida deja de ser lo que era o lo que debería ser en el Señor. Cuando yo cojo la palabra andar, esa palabra es un verbo y conlleva como es un verbo, es una acción, yo tengo que hacerlo, es una acción. El verbo es en la oración el que determina la acción, que va a ser el sujeto, qué es lo que va a hacer. Pero fíjense que en Gálatas
capítulo 5, Pablo utiliza la palabra andar, el verbo andar, diciendo andemos. Es decir, yo podría utilizar y decir que el sujeto está omitido, un sujeto tácito, está omitido. ¿Por qué? Porque andemos constituye nosotros. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo y ahí Dios me está hablando a mí. Déjeme decirle que antes de yo decirle todo esto, usted ya Dios estaba ahí retorciendo mi corazón. Así que conlleva el pronombre nosotros y está en el modo presente. No te está diciendo andábamos, ni andaremos, ni anduvisteis, no, andamos. Es ahora, es en el presente. Andar por el Espíritu significa que debemos hacer todo lo que hacemos cada día, cada detalle de nuestra vida. Desde que usted se despierta hasta que usted se acuesta por la noche por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Se refleja en usted el poder del Espíritu Santo? ¿Camina por ahí reflejando la autoridad de Dios en su vida? Si viene alguien y le dice, ora por mí, ¿te sientes con la autoridad de Dios en ese momento de orar por esa persona o lo piensas? Porque no sientes el respaldo del Espíritu Santo. Esto es preocupante. Esto es preocupante. Porque en el momento en que Dios te va a usar fuera de la iglesia, generalmente. Porque allá es que está la necesidad, en la calle, ¿saben? Que si usted va caminando por ahí, así sea en Walmart, como decía ahorita hermana Norma, así sea en el banco, así sea en su trabajo, y te dice, ora por mí, tú le dices, te incluyo en la lista de oración. No. Te incluyo, no es que la necesidad está ahí, es que usted tiene que orar en el momento, es que usted tiene que orar ahora, deténgase, párese. ¿Tiene la autoridad? ¿Se siente con la autoridad del Espíritu Santo para orar? Algo tan simple como para orar. Para orar. Mire, ¿sabe cuánta gente viene delante de usted que a lo mejor no le dice, tengo tal necesidad, pero te dice, tú pudieras orar por mi hermano, por mi vecino, por mi amigo? Mire, a lo mejor usted solo le hace sentido, usted dice, está bien que tú me incluyes en la lista de oración de la iglesia, vamos a orar por ti. No te preocupes que vamos a orar por ti. No, es que la necesidad la tiene ahora. Párese ahora. Deténgase de hacer lo que esté haciendo y ore. Y ore. Que te vea quien te vea. Que pase lo, mire, ore. Lo que para usted no es importante, para esa persona es importante. Para esa persona es importante. Pero en términos prácticos, ¿qué significa vivir en el Espíritu? ¿Cómo nosotros podemos andar en el Espíritu? Mira, es que suena lindo y todo lo que se diga, pero explícamelo. ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu? Fíjate que andar en el Espíritu, no tan solo vamos a verlo en el verso 25. Si usted tiene la Biblia abierta conmigo, déjela abierta, porque yo voy a tocar varios versículos. Ahí mismo en Gálatas, vaya al verso 16, un momento conmigo. Gálatas 5, voy a ir al 16, voy a ir un poquito atrás. Dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Deseos de la carne. No es otra cosa que la vieja naturaleza. No es otra cosa que lo que usted era. La vieja naturaleza ordinaria, que no le gustan las cosas de Dios y que prefiere mejor obtener la satisfacción de la independencia, del poder, del prestigio y hasta de los placeres materiales. No, eso no me pasa a mí, Aleja. Eso no me pasa a mí. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros no andamos en el Espíritu, estas cosas comienzan a controlar nuestra vida. Yo me siento que yo lo puedo hacer. Yo me siento que yo tengo la autoridad. Y no el Espíritu, yo tengo la autoridad. No, yo lo puedo hacer. Yo tengo el conocimiento, yo tengo el dominio. Eso yo lo puedo hacer. Yo lo hago, yo lo puedo hacer. Pero eso sucede cuando no andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no están controlados los deseos por los deseos de Dios, sino por los deseos carnales. Aquí hay en este verso 17 una oposición entre la carne y el Espíritu. Uno y el otro se oponen, son antónimos. Se repelen, completamente se repelen. Andar en el Espíritu es cuando los deseos producidos son más fuertes que los deseos de la carne. El nuevo nacimiento
entra en nuestras vidas por el Espíritu Santo, creando una colección, escuche esto, una colección de deseos, de amores, de anhelos diferentes a los de la carne. O sea, usted va a anhelar, usted va a desear aquellas cosas que antes usted, en su naturaleza humana, usted no lo hubiese hecho, usted no lo hubiese deseado, usted no lo hubiese anhelado. Porque el Espíritu Santo de Dios va a poner eso en usted y lo va a sembrar en su vida. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, aquí se va a involucrar el deseo de aprender a escuchar, el aprender a oír, el de obedecer, el deseo de nosotros tener discernimiento ante la sensibilidad y los sentimientos de otro ser humano que necesita de su ayuda. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser diligentes en nuestro actuar. Por lo tanto, voy a tener en consideración cómo yo ando en la vida, cómo yo ando por ahí por el mundo, cómo yo ando en mis acciones, cómo yo ando en mi diario vivir y en mi entorno. Andar en el Espíritu no es algo que hacemos para obtener ayuda del Espíritu, sino que, como implica en el verso 25, es algo que hacemos por la autorización del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es porque usted siente el respaldo completo de Dios. Vaya conmigo un momento al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 36. Búsquelo por ahí. Ezequiel, capítulo 36. Aquí hay un verso muy hermoso, que precisamente en un retiro de matrimonio lo estuvimos utilizando. Y dice el verso 26 del capítulo 36 de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, escuchen, que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando andamos en el Espíritu, experimentamos el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo produce dentro de usted, dentro de mí, el deseo de seguir el camino de Dios, el cual es mucho más fuerte que el camino de la carne. El vivir en el Espíritu y el andar en el Espíritu son paralelamente. Yo no puedo decir que en mi vida ha habido un cambio, que en mi vida está el Espíritu Santo, si yo no ando en el Espíritu, si yo no camino en el Espíritu. Mire, yo le decía ahorita que usted tiene que establecer prioridades, y yo establecí 5 medidas que nosotros tenemos que tomar para nosotros andar en el Espíritu. Y yo le voy a pedir que usted reflexione, le voy a pedir que usted comience a pensar: espérate, Aleida, esta es mi prioridad en este momento, yo tengo que subirla de categoría. Yo se la voy a dar según la categoría que yo las establecí. 5 medidas. Examínese. 5 medidas. Examínese, evalúese, corrija, arregle, enderece la brecha. Enderécese por el camino que tiene que andar. Cuando algo no anda bien, usted hace ajustes. Todos hemos tenido que hacer ajustes en estos días. El agua subió. Yo me iba a morir cuando vi el bill del agua. Y yo dije que hay que hacer ajustes. Todos, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido que hacer ajustes cuando las cosas no están bien. Y yo lo hablo en aspectos económicos porque después la economía está afectando a Puerto Rico. Eso es una realidad, eso no podemos tapar el cielo con la mano. Y nosotros hacemos ajustes. Si hay algo que esté afectando su andar en este día, haga los ajustes necesarios para que usted pueda andar en el Espíritu. Número 1. El primer ajuste, la primera medida que usted tiene que tomar es que usted tiene que admitir. ¿Sabe qué? Tenemos que admitir algo. En Juan 15:5 dice: separados de Dios, nada podemos hacer. Mire, usted tiene que tener claro algo. Bueno, usted puede hacer algo sin Dios, sí, pecar. Es lo más que tú puedes hacer sin Dios, pecar. Pero separados de Dios, nada podemos hacer. Lo primero que usted tiene que decir es: mire, yo tengo que admitir que yo necesito de Dios. Yo tengo que admitir que yo tengo una dependencia de Dios. Yo dependo de Dios. Yo no soy autosuficiente. Usted no es autosuficiente.
todo controlado. Todo en la vida no está controlado, lo controla Dios. Cuando usted anda en el Espíritu, su vida está controlada por Dios. Cada acción, cada paso del camino va controlado por Dios. Aún cuando se salga de sus planes, de su agenda y de lo que usted habrá determinado que quiere que pase. Pero usted lo va a ver en el Espíritu. Y usted lo va a ver con propósito. Y usted lo va a ver que esto, espérate, Señor, esto pasó porque tú decidiste que como yo ando en el Espíritu, como yo vivo en el Espíritu, como tú gobiernas en mi vida por el Espíritu Santo, yo admito que esto que está pasando es plan tuyo. Y usted lo va a ver de otra perspectiva. Admita que lo que vaya a ocurrir es plan de Dios, que usted necesita de Dios. Usted tiene que admitir que el orgullo va afuera. Admitir. El orgullo es devastador en nuestra vida, ¿saben? Devastador. Devastador. Nos aniquila rapidito. Rapidito. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú me dices, Alegra, pero es que yo no soy orgulloso. ¿No tengo orgullo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, cuando parece que tenemos todo controlado, porque nos creemos los más de la película, tenemos todo controlado, todas las alternativas las usamos antes de mirar para arriba. Todas. Y nos pasa todo, porque me pasa a mí, nos pasa todo. Nosotros empezamos a decir, bueno, pues si esto no sale, el plan A es este, el plan B es este, el plan C, el plan D, pero nunca contamos con el Señor. Nunca entendimos que el Espíritu Santo de Dios no quería eso, que el Espíritu Santo de Dios te está llevando por otro camino, que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, no, pero es que yo no quiero que tú actúes de esta manera. Y nos olvidamos. Y nos olvidamos. Ahí es donde arrebatamos el orgullo. ¿Por qué? Porque nuestra primera alternativa tiene que ser Dios. Ante la situación más simple y sencilla que haya o que parezca ser, tiene que ser Dios. Admita que usted necesita de Dios. Número 2, segunda medida. Ezequiel 36, 27 dice que Dios pondrá dentro de nosotros su espíritu y hará que andemos en sus estatutos. ¿Sabe cuál es la segunda medida? Orar. Orar. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Sabe cuál es la causa principal de ruptura en los matrimonios? La falta de comunicación. ¿Y qué es orar? Comunicarte con Dios. ¿Sabe cuál es la ruptura más grande que hay entre usted y Dios? La oración. Si tú no oras, si tú no te comunicas con Dios, ¿cómo Dios te va a entender? ¿Cómo Dios te va a suplir? ¿Cómo usted va a poder andar en el Espíritu? Te tiene que orar. Esa oración tiene que ser constante, constante, constante. La Biblia dice que hay que ser constantes en la oración. El Salmo 51:10 dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. Por lo tanto, usted va a lograr eso cuando usted ore. Comience a orar. ¿Cómo crece una relación con Dios si no hay oración? A lo mejor en lo que yo estoy mal es que necesito más tiempo para orar. Pues mire, levántese más temprano. Haga ajustes, haga ajustes. ¿Sabe qué? Su nivel de profundidad en el Señor va a depender de la oración. O usted se queda en la superficie o usted profundiza en el Señor. Ay, pero porque a mí no me pasa lo que le pasa a ella o a él. Porque yo no tengo esas experiencias. Porque no oras. Porque no oras. Porque no oras. Tienes que orar. Tienes que sacar ese tiempo de oración. Usted come todos los días, ¿verdad que sí? Porque usted no come, usted le da hambre. Si usted no come, usted no se alimenta. Si usted no come, usted no tiene energía. Nosotros le decíamos a los nenes desde chiquitos, mire, los alimentos, ahora es un plato, ya no es una pirámide, ya no son las barritas, ahora es un plato que tienes que comer de esto más que de esto. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una dieta balanceada. ¿Sabe qué? Su dieta está balanceada con la oración. Si usted se alimenta físicamente, para usted estar bien, usted tiene que alimentarse espiritualmente y tiene que orar. ¿Cómo Dios le va a revelar si usted no ora? Hay que sacar el tiempo para orar. Hay que sacar el tiempo para orar. En mi casa sabe que mi tiempo de oración es sagrado. Hágalo.
En principio a lo mejor no le va a ser fácil, es la realidad, no es fácil. Una de las cosas que nosotros los matrimonios aprendimos en el escape matrimonial era orar con nuestros hijos. Y digo aprendimos porque a lo mejor lo hacemos de manera individual o los mandamos. Pero ¿sabe qué nos enseñaron? Lo importante que es todos aprender a orar. Nosotros como matrimonio, lo importante que es que la pareja ore, que la pareja, mira, usted puede tener una necesidad individual, él puede tener una necesidad individual, pero hay una necesidad colectiva como pareja. Y hay que orar unas en oración. Ore al Señor, ore, alimente su vida espiritual. Su vida espiritual va a crecer con la oración. Vaya evaluando. Número 3, tercera medida que hay que tomar medidas, hay que tomar cartas en el asunto. Número 3, la obediencia. Hay que ser obediente. En principio hay que ser obediente a la palabra del Señor. Dios desea que usted le ame, pero más que todo que usted le obedezca. En 1 Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Una cosa tiene que ir con la otra. Yo voy a orar, yo voy a tomar una medida de que Alegra, yo voy a orar, yo tengo que cambiar, yo tengo que empezar este año escolar diferente, yo tengo que empezar este nuevo semestre diferente. ¿Y cómo yo lo voy a empezar? Pero yo tengo que orar más, yo tengo que sacar ese espacio de oración. Yo a lo mejor me tengo que levantar un poquito más temprano, o a lo mejor me tengo que acostar un poquito más tarde, pero de alguna manera yo tengo que retomar la oración. Pero lo mismo pasa con la palabra, lo mismo pasa en la obediencia, lo mismo pasa cuando nosotros no escudriñamos su palabra. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo tú vas a andar en el Espíritu? Si aquí es que están las reglas para andar en el Espíritu. Tienes que leerla. ¿Cómo tú montas? Bueno, ¿cómo preguntar esto en mi casa? ¿Cuándo pasa que hay que montar algo y mi amado nunca lee las instrucciones? Pero yo creo que eso le pasa a todos los esposos. Yo creo, ¿verdad? Pero entonces ahí estoy yo, la ayuda idónea, y agarro las instrucciones y digo, ok, aquí dice que esto es así, 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 y no te puede sobrar pieza. Sencillo, y siempre sobra, ¿verdad? Y siempre sobra. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Hay un manual de instrucciones. La palabra del Señor es el manual de instrucciones. La palabra del Señor te va a hacer obedecer. Y cuando hablo de obediencia hay que tomar medidas. Mire, sea obediente a lo que Dios le ha mandado hacer. Si usted no quiere que Dios lo llame a cuentas, sea obediente con lo que Dios le ha mandado hacer. Sea obediente. Si su corazón le está latiendo a mí, y si Dios le está diciendo es que esto es lo que tú tienes que hacer, y el Espíritu le está inquietando porque usted vive en el Espíritu y usted anda en el Espíritu, sea obediente. Sea obediente. Dios puede levantar a otro, pero el llamado es para usted. El llamado es para usted. Y estamos a tiempo de retomar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de educar a nuestros hijos en la palabra. Estamos a tiempo. Agarre el tiempo del Señor y apresúrese a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Para ver cambios y para ver resultados, usted tiene que ser obediente. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición, aún cuando a usted no le guste lo que Dios le está mandando a hacer. Y yo digo, no le gusta, pero Dios es tan bello, maravilloso y amoroso que va a poner el deseo en su corazón. Y a usted le va a terminar gustando. Porque eso lo hace Dios. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque el Espíritu de Dios mora en usted y le va a dar la autoridad para usted andar en el Espíritu. Es que cuando tú andas en el Espíritu, mire, no es algo que tú vas andando así como que flotando por los aires. No, pero es que cada cosa que pasa, tú sales por ahí y por cada cosa que pasa, tú caminas y das 20 pasos o das un paso y tú dices que esto está brutal. Dios se pasó conmigo. Dios se pasó conmigo. Así como se lo estoy diciendo. Mire, yo voy a decir algo. Dios se pasa. Yo mandé a hacer mis dibujitos de búho. Lo hizo una maestra que los hace espectaculares. Y todo el mundo me dice en la escuela, Ruth, porque me dicen Ruth, los tienes que laminar. Y yo decía, no tengo chavos para laminar eso. Eso vale mucho dinero laminarlo, sobre $30. Y yo decía, no, y además tiene que venir para Ponce. Y yo decía, tengo que ir a Ponce, tengo que ir a laminarlo, yo no puedo laminarlo. Y todo el mundo con esta única cuestión. Y yo pues pasé el primer día de trabajo, pero como estuvimos en reunión, no los pude laminar y no los iba a laminar. Yo decía, no, así. Están bellos hermosos, pero no los voy a laminar.
Me levanto, pero yo creo que Dios conoce, mire, yo creo no, yo estoy segura, que Dios conoce tanto los deseos de nuestro corazón, que Dios nos complace tan exageradamente, ¿sabes? Dios nos complace y no nos damos cuenta. Si nosotros no andamos en el Espíritu, si nosotros no vivimos en el Espíritu, que abrimos nuestros ojos espirituales, usted no se da cuenta de que Dios le está complaciendo su gusto. Eso es sencillo, su gusto. Esto es algo bien sencillo. Yo me levanté el otro día por la mañana y vengo pensando en los dichosos dibujos, que todo el mundo me está criticando los dibujos porque no los voy a laminar. Y yo me pongo chavos para laminarlo. Y cuando voy pasando, dije, espérate, el Espíritu Santo de Dios me puso en mi mente una de las escuelas que yo había trabajado. Y yo digo el Espíritu Santo de Dios porque no sabe ni por qué yo me acuerdo de esa escuela. Y yo llamé a esa escuela y yo, bien chulita, ay, la secretaria bien bella, ¿cómo está? Le saludo y todo. Después le saludo y le digo, ¿tú tienes laminadora? Claro, Missy. ¿Tú podrás laminar mi dibujo? Claro, Missy. Yo vi la gloria de Dios. Yo llegué a mi escuela y le dije a Cartagena, voy para la otra escuela de edad. Poche, voy para allá a laminar mi dibujo. Y me dijo, pero te lo van a laminar, muchachos, se tarda un montón. Yo no, también si se tarda mucho yo los dejo. Mire, hermano, en 10 minutos mis dibujos estaban laminados. Algo sencillo, algo simple, algo tonto. Pero fue una cosa que a mí me regocijó tanto. Y por varias cosas. Llegué a la escuela y me sentía en Disney. Porque yo había trabajado hace muchos años en esa escuela. Y yo me sentía que todo el mundo me quería tanto y que fue una experiencia tan buena. Cuando uno se va de un lugar de trabajo y todo el mundo te recibe con los brazos abiertos. Y todo el mundo me recibió así. Yo me emocioné. Y me llevé a la trabajadora social que no conoce al Señor conmigo. Se fue conmigo en el carro. Y yo iba diciéndole, estas son las cosas que hace papá. Y ella decía, ay, ya vienes tú. Esas las cosas las hace Dios. Dios pone la gente, Dios pone el deseo, Dios pone el deseo en el corazón de la gente. Porque es que cuando tú le sirves al Señor, las puertas se tienen que abrir. Y aún en las cosas más tontas de la vida, Dios te complace. Dios te complace. Yo decía, es que Dios me complació. Llegué a la escuela a gematar de eso. Y la directora en menos de una hora me vio en la escuela y me dice, ¿cómo tú llegaste? ¿Qué tal? Llegué rápido porque yo llegué, me lo laminaron a las millas, aquí te voy a cortarlo. Y ella me decía, pero ¿cómo? Dios, eso fue Dios. Y todas las maestras, pero ¿y cómo no la ves? Dios abrió la puerta, Dios abrió el camino. Y yo la miré en mi dibujo, y mis dibujos quedaron espectaculares. Y era Dios. Aun cuando había gente, a mí me decía, ay, esto se va a ver feo, esto no lo va a laminar. Porque hay gente así, entonces, pero usted empieza a demostrarle con sus acciones que Dios abre las puertas en cosas simples de la vida. En cosas simples de la vida. Le dije la primera medida, admitir. La segunda, la tercera, obedecer. La cuarta, actuar. ¿Sabe qué? No me puedo quedar sentada si vivo en el Espíritu. Si yo ando en el Espíritu, yo no me puedo quedar sentada, yo tengo que actuar. Después de admitir su impotencia, sirvió. Después de usted orar con fe, siendo obediente al Señor, la cuarta medida tiene que ser, para andar en el Espíritu, actuar de la manera que usted sabe que es la correcta. Yo no puedo decir que yo vivo en el Espíritu y yo hago lo incorrecto. Yo no hago lo que Dios me está mandando a hacer. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué yo no podía poner la palabra actuar, que conlleva una acción al principio? Porque si usted no anda en el Espíritu, no admite que necesita de Dios, no ora y no lee la palabra, sus acciones van a ser en la carne. Su caminar, su actuar diario no va a ser en el Espíritu, para nada. Por eso actuar es la número 4. Solamente cuando nosotros actuamos en el Espíritu es cuando nos hemos preparado espiritualmente. Si usted no se prepara espiritualmente, usted no puede actuar en el Espíritu. Y Dios pone el deseo en su corazón, ¿sabe? A lo mejor usted me diga, pero es que yo trato. Yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia. Yo reconozco que necesito al Señor, yo reconozco que dependo de Él y yo trato, pero con esta situación yo no puedo bregar, con esta persona yo no puedo bregar. Mire, Dios transforma su corazón. Dios cambia todo el panorama. Cuando esto ocurre, cuando el Espíritu Santo, ya espiritualmente usted está preparado, y cuando el Espíritu Santo está obrando en usted, cuando esto ocurre, su actitud tiene que ser con rectitud. ¿Oyó? Su actitud tiene que ser con rectitud y correcta, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Había un libro muy viejito, a lo mejor alguien lo ha leído, pero con una enseñanza espectacular. Se llama En sus pasos, el autor es pastor. Búsquelo si usted no lo ha leído, porque es un libro
del cristianismo, pero viejo, pero con una enseñanza espectacular, escrito por un pastor norteamericano. Y yo quedé impactada cuando yo leí esto de este pastor. Y a lo mejor usted me dice, qué fuerte. Este pastor, por situaciones que le pasan a los pastores reales, que a veces están ocupados en una agenda cargada de la semana, con muchas actividades, no había tenido tiempo de preparar el mensaje de ese domingo en la mañana. Y manda a su familia y a su esposa y a sus hijos y le dice, váyanse para el parque para que me dejen solo en la casa, para yo poder prepararme, ¿verdad? Tener un mensaje que tengo que preparar, ¿verdad? Para poder predicar ese domingo en la mañana. Y este pastor manda a su familia y dice, todo el mundo que se vaya, y ellos se van, su esposa se lleva a la nena para el parque y lo dejan a él solo en la casa. Ya un sábado, el día antes del culto, de predicar, para él poderse preparar, porque la agenda había sido cargada en la semana y él no había tenido tiempo para preparar el mensaje de ese domingo. Y él comienza a preparar el mensaje y Dios le dice, pues vas a predicar de lo que es andar en mis pasos, de lo que es andar en mi caminar. Y él empieza a preparar el mensaje. De pronto suena la puerta de su casa. Y él oye el ruido, pero lo ignora porque él está concentrado preparando el mensaje. Y vuelven y tocan, y vuelven y tocan, y vuelven y tocan. Y ya era tan persistente el sonido ahí tocando en la puerta que él se tuvo que levantar de la mesa, abrir la puerta. Pero no se levanta con una buena actitud, se levanta molesto, con coraje, porque él quería estar solo y él necesitaba ese tiempo antes de que llegara su familia, porque el alboroto de la casa no lo dejaba preparar el mensaje. Y él se levanta y abre la puerta y está este único hombre allí, mal vestido, hambriento, cansado. Y le dice, tengo hambre, ¿me podrías dar algo de comer? Y él le dice, yo no tengo, vete, yo no tengo. Y le cierra la puerta y vuelve y se sienta. Y trata de seguir preparando el mensaje. Y vuelve el hombre insistentemente y le toca la puerta. Y fue tanto y tanto lo que insiste que no le queda remedio que vuelve y abre la puerta, pero ya esta vez va más molesto el pastor a decirle, mire, usted no entiende que yo no tengo comida, que yo no tengo nada, que mi esposa no está, que no ha cocinado, que aquí no hay nada, que yo no le puedo atender, que yo tengo que preparar el mensaje del domingo, que yo estoy tarde, que corre prisa esto. Le dice, ¿no tienes algo de comer para mí? Tengo hambre. Vete. Le cierra la puerta aquel pastor. El hombre, después de aquel insulto fuerte que le diera el pastor, el hombre se va. Cuando el pastor regresa a retomar el mensaje que estaba escribiendo, cuenta el libro, y el autor es el mismo pastor, que el Espíritu Santo empezó a tocarle su corazón, el Espíritu Santo empezó a conmoverle su corazón y él no podía escribir el mensaje. Él comenzó a llorar. Y a llorar, y a llorar, porque el Espíritu Santo comenzó a redarguirlo. Y cuenta este pastor que escuchó la voz de Dios cuando le dijo, yo te lo envié, no para que le dieras comida físicamente, que necesitaba comida únicamente, yo te lo envié para que le hablaras de mí. Y aquel pastor compungido, llorando, cuenta el libro que él se tiró de rodillas en aquella habitación, en aquella silla. Él no podía seguir preparando el mensaje y él empezó a decirle, Señor, perdóname, qué mal he actuado, qué yo he hecho. Cuenta él en ese libro en sus pasos, que llega el otro día al culto y él no podía parar de sentirse mal, porque él salió corriendo a buscar al hombre, pero ya el hombre no estaba por todo aquello, ya el hombre no estaba. En aquel domingo, en la mañana, aquel pastor comienza a hablarle a su congregación y le cuenta su experiencia. Fue tanto el impacto de su vida como pastor que la congregación se sintió tan identificada y él empezó a decirle, hermano, yo hice una promesa con el Señor, yo hice un pacto con Dios. ¿Sabe qué le dijo a él a la congregación? De ahora en adelante yo voy a tratar a cualquier persona como lo harías tú, Jesús. Yo los voy a tratar y voy a actuar como actuarías tú. Y aquel día dice el libro que la congregación se puso de pie, que la congregación pasó toda al altar y que aquel pastor pudo concientizar a aquella iglesia de que el error que le había cometido
cometido por su acción, por su forma de actuar, la iglesia no lo podía cometer. Para que usted vea lo importante que es nuestras acciones. Nuestras acciones van a determinar nuestra vida. Nuestras acciones determinan muchas cosas. Que sus acciones sean para bien, no para mal. Que sus acciones estén acorde con la palabra. Que sus acciones estén acorde con andar en el Espíritu. ¿De qué hablan sus acciones? ¿De qué hablan sus acciones? Quinta y última medida. Y con esto ya voy a terminar. Lo último que usted va a hacer, la última medida que usted va a tomar, es que usted tiene que ser agradecido. Es que usted tiene que darle gracias a Dios. Es que usted tiene que agradecerle a Dios por lo que logre, por lo que va a hacer, porque el Espíritu de Cristo vive en usted y porque el Espíritu de Dios es el que le va a hacer andar por el Espíritu. Usted tiene que darle gracias al Señor. Usted tiene que ser agradecido. En 2 Corintios 8:16 Pablo dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud de vosotros. ¿Sabe qué? Tito amaba a los corintios de una manera especial. Pero ¿de dónde salió ese amor de Tito por el pueblo de Corinto? De Dios. Dios lo puso en su corazón. Así que fue parte de los frutos del Espíritu, el amor que Dios puso en Tito. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios por ese amor que había puesto en Tito. Así que dé gracias a Dios en todo. En todo tiempo. En todo tiempo. Sea bueno o sea malo, lo que usted tenga. Su vida no puede depender de lo que Dios le puede dar. Si usted está en la iglesia, si usted viene a buscar de Dios por lo que Dios me puede dar a mí, usted está equivocado. Porque Dios es Dios. Le dé o no le dé. Tengas o no tengas. Es Dios. Es Dios. Y se merece la gloria y se merece la honra. Porque es Dios. Porque usted está de pie y está aquí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Está a tiempo. ¿Estamos listos, Pedro? Hay una canción que yo quiero que usted escuche. Y ya con esto vamos a acabar. Pero yo quiero que usted preste atención a la letra de esta canción. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que ponerse de pie, se pone de pie. Si tiene que decirle: Señor, necesito hacer ajustes. Qué bueno que estás aquí para yo poder hoy hacer los ajustes y tomar las medidas necesarias para andar en el Espíritu en todo tiempo. Escuchamos la canción. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso
el ministerio de alabanza toma y se acomodan las muchachas por ahí. En esta mañana, que tu andar con Dios no sea un andar superficial, que tu andar con Dios sea un andar de profundidad, que tu andar con Dios profundice cada día más. Si usted tiene que tomar medidas correctivas, tómelas. Usted tiene que arreglar algo en su vida, arréglelo. Está a tiempo. Que tu pasión por Cristo no te la quite nadie. Que tu pasión y tu amor y tu entrega por Jesús, nada ni nadie te la quite. Nada ni nadie te haga desfallecer. Nada ni nadie te desvíe del camino. Ande en el Espíritu, viva en el Espíritu. Refleje a Jesús en cada acción que usted haga. Si alguien necesita la oración en esta mañana, el altar está abierto, estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a interceder y el Espíritu de Dios ha hablado. El Espíritu de Dios ha hablado en esta mañana y yo considero que es así, que urge que nosotros nos pongamos a andar en el Espíritu, que urge que nosotros nos pongamos sobre la brecha, sobre el camino que es correcto, constantemente sobre el camino que es correcto. Póngase en pie, vamos a cantar con el ministerio de alabanza y si alguien necesita la oración, usted